¿Llegaron a ver el video y a pensar los ejercicios? Sí, sí, sí. Bueno, ¿todo ok? ¿Alguna pregunta de los videos? Los ejercicios no los vemos, pero de los videos, ¿alguna pregunta? Profe, a mí el único que me hizo un poquito de ruido fue el último ejercicio, el de probar que si existe la derivada es continua. La última conclusión de el paso a demostrar que es continua no lo terminé de entender. Bien. Veamos. Bueno, entonces, según recuerdo, habíamos probado esto, ¿no? Que el límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f de z0 es igual a 0. Y a partir de eso, queríamos concluimos en realidad que límite cuando z tiende a z0 de f de z es igual a f de z0. Ahí está la duda, ¿verdad? Claro. Bien. Bueno, vamos, si esto tiende a 0, si límite cuando f de z menos f de z0 es igual a 0, quiere decir que, bueno, módulo de f de z menos f de z0 tiende a 0, ¿no? O, bueno, o que puedo hallar delta, tal que si z, módulo de z menos z0 es menor que delta, entonces ese módulo es menor que epsilon. ¿Sí? Pero si esto tiende a 0, ¿sí? Es lo mismo que decir que f de z tiende a f de z0. Claro, ahí Porque, está, perfecto. ¿está bien? Porque digo, para probar lo de la derecha, básicamente también voy a poner, bueno, módulo de f de z menos el límite, que es f de z0, y ahí voy a buscar un delta y un epsilon correspondiente, o quiero ver que esto tiende a 0, digamos. Entonces, ahí ya pruebo continuidad. ¿Sí? Bien, buenísimo. Ahora faltaba ese pasito para la conclusión. Ahí se prueba esa propiedad que, bueno, que también valía, ¿no? en funciones de variable real. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta más de los videos?
¿Pudieron también pensar los ejercicios? Sí. Sí. Y Lucas sí, bien. Bien, salieron. Ok. Sí, mucho calor. El 3, bien Esteban, ahí lo miramos, igual vamos a hacer todo, pero... bien, el 1, bien, ¿no? Como que casi un ejercicio de análisis 1, digamos, con la salvedad de que estamos trabajando con funciones de variable compleja, pero bueno, las reglas son casi las mismas, ¿no? Sí, sí, el uno salió casi todo prácticamente por tabla, digamos. No había mucho rebuscado. Bien, tal cual, era un poco casi de recordar, ¿no? ¿Cuánto les dio el A? 6z menos 2. Bien, perfecto. ¿Cuánto les dio el B? Bien, 24z. Uno menos 4z cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? ¿El resto le dio así también? Perdón, ¿no sería menos 24z? Porque cuando derivas el paréntesis Sí, queda menos 8z. totalmente. Es menos 24 del menos 4z. Tal cual. Ahí está bien. Sí, menos Sí, sí, así me 24z. quedó. Claro. Está muy bien. Bien, ¿alguien le dio alguna otra cosa? ¿Están de acuerdo? Bueno, el C. Te terminó quedando eso. A ver. Dos z. Ahora ahí les quedó distinto. Vamos a ver. Bueno, como era derivada del primero, el de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, dividido el de abajo al cuadrado. ¿Sí? A ver, acá me queda 2z menos 2z, se me va, y después me queda 1 menos 2, que es menos 1. Perdón, Mateo. Pues tenés menos por menos 1 por 2. Entonces te queda 1 más 2 Más 2, arriba. tenés razón, Juan, bien, bien. Hoy estás afilado. Tal cual. Te queda más 2, o sea, te queda más 3. Lo estoy siguiendo porque lo hice también inmediato. Claro. Sí, sí, toda razón, Juan.
Yo le erré ahí en la mayoría de los Tal cual, te queda 1 más Mm. 3, Está bien. se queda así, ¿no? ¿Cómo? Sí, me quedó así a mí. Sí, está bien. Ah, bien, Octavio, te comiste la derivada de lo de abajo, digamos. Bien. Bueno, bien, el resto le dio así. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ah, ok, Octavio. Bien, Jero, bien. Bueno, y el último. Vamos también a hacerlo. Entonces la derivada me da... Sería ahora la derivada de lo de arriba, que tengo que hacer cadena. Por 2z, por, perdón, lo de abajo sin derivar, z cuadrado, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo, sobre z a la cuarta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Yo tengo lo mismo. Bien. Ahí, bueno, ahí puedo sacar un factor común, pero tal vez demasiado no se puede hacer, ¿no? Puedo sacar factor común 2z, 1 más z al cubo. No, porque tendría que desarrollar el cubo y el 4 Claro, para terminar. O sea, se puede desarrollar, pero creo que es un toque laburo de más. sí, tal cual. No va a quedar demasiado buena la expresión. Puedo tachar un z, tal vez, y queda z cubo abajo, ¿no? Claro, sí, sí. Algo así, pero la verdad que tampoco va a quedar demasiado lindo, ¿no? Que sea esto, acá me queda entonces 4z cuadrado menos 1 menos z cuadrado. Bueno, algo mejor, y acá el z cuarta puedo tachar, ¿no? Y me queda 2, 1 más z cuadrado al cubo por 3z cuadrado menos 1 sobre z al cubo, ¿sí? Algo así, que bueno, igual. Bien. Bien. Bueno, hasta ahí de nuevo, ¿no? Un poco repaso de derivadas de análisis 1 y también lo importante es que acá vamos viendo que hasta ahora no hay mucha diferencia, ¿sí? Con derivar en variable compleja, ¿sí? No sé, un poco llama la atención porque vimos que podíamos equiparar las funciones de variable compleja con funciones de dos variables, y bueno, en realidad derivar en funciones de dos variables reales, sí era distinto. ¿Tá? Así que, hoy no, pero la clase que viene vamos a meternos un poco más ahí, a ver cómo podemos comparar, ¿sí? Con las derivadas parciales y con ese tipo de cosas. Recordemos que en análisis 2, para ver que algo es diferenciable, teníamos que hacer toda una cuenta, ¿no? Además de tener las derivadas parciales, y acá, si bien estamos usando funciones de dos variables reales, o podemos pensarlo de esa manera, fíjense que hasta ahora
parece casi como si fuese una variable real, ¿no? Todo, tanto el cociente incremental como estas derivadas así por reglas. Y lo que sí, en los ejemplos esos donde se veía que una función no era derivable, ahí sí era bastante más similar a lo que hacían en análisis 2, cuando querían demostrar que un límite no existía. Así que estamos como con una pata en análisis 1 y una pata en análisis 2. La clase que viene vamos a ahondar un poco más en eso y a ver algunas condiciones para que una función sea derivable. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna pregunta? No, por ahora todo bien. Bien, buenísimo. Bueno, y el tercero, que decía aplicar la definición 3, sección 15 de la derivada para dar una demostración directa de que f' de z es a menos 1 sobre z cuadrado, cuando f de z es 1 sobre z. Bien. O sea, en primer lugar, ¿qué es lo que había que hacer acá? ¿Llegaron a plantear la cuenta? Sí, sí, a mí me salió, digo. ¿Qué planteaste, Lucas? A ver. Planteé el límite delta z tendiendo a 0 de f de z más delta z menos f de z sobre delta. La definición. Bien, tal cual. El cociente incremental es lo que pedía un poco, bueno, usar la definición Sí. para probar la derivada. Bien. Después, bueno, reemplacé, mostré la función. Digamos. Bien, o sea, algo así, ¿no? 1 sobre z más delta z. Sí. Menos, Menos 1 sobre perdón. z. Menos 1 sobre z. Con todo esto dividido delta z. Bien. Sí. Después busqué el denominador común de las dos fracciones de arriba. O sea, multipliqué después. Y me queda z sobre z por z más delta z. De la primera fracción sería Claro. menos z más delta z. Todo eso sobre Una pregunta, delta z. Mateo. Sí. Perdón que interrumpa. Ahí delta Z sería Z menos Z sub 0. Sí. Sí. Ah, perfecto. Claro. Sí, sí. Esto es equivalente, ¿no? a la otra definición. Sobre z menos z0. Y si llamamos delta z a z menos z0, bueno, fíjense que z me queda delta z más z0. ¿Sí? Y entonces acá reemplazamos, pero fíjense que además reemplazamos como que z por z0, ¿no? Acá, digo, podría poner z0 también perfectamente. Para terminar de entender este cambio de variable, ¿no? En vez de sacar un factor común, se podría descomponer el Z sub 0, el delta Z, te quedaría Z más Z menos Z sub 0, quedándote 2 No hace Z. falta, porque trabajas siempre con el. Con el Eventualmente frente. terminas eliminando el delta z. Claro. Sí, o sea, en realidad sería, lo que vos decís, Marcos, sería, bueno, usar directamente esta definición de arriba, digamos.
que son equivalentes, ¿sí? Pues se puede usar cualquiera de las dos. Si bien el libro pedía esta, bueno, ya no sería la primera vez que no cumplimos con lo que pide el libro, pero está bien, se puede usar cualquiera de las dos, son equivalentes, de hecho. ¿Sí? ¿Está bien, Marco? Sí, está bien. Está bien. Gracias. Bien. Es lo mismo en ese caso. ¿Sí? Bien, y bueno, y ahí Lucas, no sé, querés seguir contando lo que habías pensado. Sí. Eh, el delta z más abajo de todo se va a multiplicar con z por z más delta z. Y arriba queda menos delta z. Claro, acá me queda z menos delta z. Menos renglones, menos delta, sí, menos delta z. Acá me Sobre, queda z. sí. Bien, muy bien. Se van los dos. Y puedo tachar. Y después quedaría z cuadrado más z delta z. Me queda menos 1 cuando tacho. Me queda z cuadrado más z delta z. Y bueno, ahí, Y ahí haces el límite y te queda. claro, como delta z tiende a 0, me queda menos 1 lo de arriba y z cuadrado lo de abajo, recordando que z es distinto de 0, ¿no? Si no, ni siquiera se podría plantear. Eh, así que bueno, ahí lo tenemos. Bien, muy bien. ¿Alguien lo pensó de otra manera? ¿Se entendió ahí lo que planteó Lucas? Sí, sí, yo lo hice casi de la misma forma. Bien. Juan, fuiste por acá también. Perfecto. Sí, sí. Sí. Ahí Abel y Jero, que Pensado desean. en plantear el 1 sobre z igual a z a la menos 1, pero se me hacía mucho lío al desarrollar después. Claro, planteando con el conjugado y el módulo, digamos. No, escribir a 1 sobre z igual a z a la menos 1. Plantearlo de esa Ok, forma. ok, Pero apenas lo empezaba a plantear, me hacía un z más delta z a la menos 1. Ya me lo podía sacar de encima. claro. Entonces Claro, eso encaré me por esa pasó. forma el Me sistema así. quedé en eso de Z de menos uno. Te pasó Abel también, ok. Sí, sí. Bien. Bueno, y esto de sacar denominador común, ¿vale? Aunque sean números complejos. ¿Qué les parece? Algo así hicimos, ¿no? Sí, bien, Matías, creo que sí. Bien. Bueno, creo que incluso en el libro lo demuestra, ¿no? Habría que, si quieren demostrarlo, pero está bien que vale. Sí. Vale también, ¿no? Porque esto sí valía, ¿no? Si uno distribuye, como que en realidad es multiplicar y dividir por Z4, ¿no? Y por Z2.
O sea que sí, se puede hacer tranquilamente, ¿no? Si no hace así, ya puede tachar todo. Así que sí, de nuevo, casi que no nos enteramos que es variable compleja, digamos, en este caso. Digo, este podría ser un ejercicio de análisis 1 y la única diferencia sería cambiar X por Z, ¿no? Así que bueno, hasta acá como que de derivadas parece que es casi lo mismo, salvo esos ejemplos que había en el video donde probamos que algo no era derivable. ¿Sí? En donde medio que tomábamos caminos por la derecha y por arriba, ¿sí? Que eso es más parecido por ahí a análisis 2, cuando veíamos que un límite no existía, bueno, tomamos distintos caminos, veíamos que daban cosas distintas y concluíamos que no existía el límite. ¿Sí? Por otro lado, en el video había un par de funciones que claro, a ver, tal cual, en ese caso es como límites iterados, porque, bueno, en realidad fuimos, yo fui por la derecha y por arriba, pero hubiese sido lo mismo, ¿no? Sí. Bien. Después, claro, eso estaba por preguntar, Matías. Eso de que no existe la derivada en ningún punto. ¿Se les ocurre alguna función de una variable real donde no exista la derivada en ningún punto? Primero, ¿alguna pregunta más del 3 o estamos con este? Bueno, bien el 3, entonces, sí. Ah, claro, bien, pero vamos. ¿Te acordás cómo era esa, pero? La función de Dirichlet. Claro. 1 para los racionales y -1 para los irracionales. ¿No? Bueno, es una función que si uno la grafica, prácticamente ve dos rectas, ¿no? Porque en realidad hay un montón de racionales y un montón de irracionales, ¿sí? Pero esta función, bueno, ni siquiera es continua, ¿no? No es continua en ningún punto tampoco, porque si yo tomo cualquier x0, ¿no? Sea tanto racional como irracional, supongamos que es racional, ¿sí? O sea que f de x0 vale 1, gracias Franco. O sea, esto vale 1, pero fíjense que si quiero tomar límite, en realidad cerca de x0, siempre va a haber racionales e irracionales, ¿sí? Entonces, la función va a estar valiendo tanto 1 como -1, ¿sí? Y entonces ese límite no existe, porque en cualquier entorno que yo tome, ¿sí? Va a haber irracionales, ¿sí?
Eh, sí, ni hablar. Ni hablar, ¿no? Son contraejemplos que sí, obviamente son curiosos y uno dice, eh, cómo llegaron a pensar en esto, digamos? ¿Qué estaban pensando para llegar hasta acá? ¿Sí? Pero bueno, un poco como que justifica, ¿no? Que es pedir algo, pedir que la función sea derivable, ¿no? Que hay funciones que no son continuas nunca o que no son derivables nunca, ¿no? Pero bueno, también es verdad que es una función bastante rara, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, un poco creo que decía eso en el video, fíjense, acá para encontrar una función que no es derivable en ningún punto, bueno, tuvieron que pensar en algo así, ¿sí? Y después en los complejos, tomo f de z igual a z conjugado, que es algo que usamos todo el tiempo, ¿no? Algo que definimos en la primera clase prácticamente de complejos, y no es derivable en ningún punto, ¿sí? O sea, ahí hay una diferencia, ¿está bien? Parece hasta acá que es todo igual, derivar en complejos que derivar en reales, y bueno, también tenemos esto de que encontramos un ejemplo al toque de una función que no es derivable nunca, y en R, bueno, que aparece este ejemplo, pero que tal vez si se tendría que ocurrir a uno, tardaríamos un tiempo en pensarlo, ¿no? En que se nos ocurra. Así que ahí hay diferencias, ¿sí? No es lo mismo, y la clase que viene vamos a ahondar un poquito más, ¿sí? Vamos a encontrar algunas condiciones para que la función sea derivable. ¿Se puede graficar la función de Weierstrass Matías, en sí, GeoGebra? se puede, lo que pasa que tenés que tener una escala demasiado chiquita para que se vea algo, digamos. Queda un fractal, decís Marco, o sea, esta yo creo que, o sea, te van a quedar muchos puntos a la altura del 1, lo que pasa que Q es denso, digamos, dentro de los reales, o sea que prácticamente, salvo que uno... Esta es la de Dirichlet, sí, la de Dirichlet, tal cual. Claro. Sí, si uno hace suma infinito debería haber puntitos. Lo que pasa que, de nuevo, siempre acá, digamos, en cualquier intervalo, por más chiquito que sea, hay infinitos irracionales, ¿sí? Y siempre entre dos irracionales hay un racional y viceversa, ¿sí? Claro, uno vería dos rectas. Si grafica, lo cual diría, bueno, no es función, pero en realidad serían como todos puntitos muy chiquitos, ¿sí? Y uno no vería ahí diferencia. O sea que graficarla no tendría demasiado sentido, ¿sí? Ahí, Sebastián, que no sé qué mandaste, pero... Y la de Weierstrass, ahí tendríamos que ver, no me la acuerdo exactamente, tendríamos que recordarla. No sé si alguien me la recuerda. La- Es complicada, ¿no? Porque va definiendo como todas rectas. Porque esa es peor, porque según me acuerdo es continua, pero no es derivable nunca. Bien, va peor, ¿no? Es distinta. A ver, vamos a ver esto con Franco.
Bien. Claro, ahí está. Esta de Weierstrass. Ahí está, esto que decía que era un fractal, ¿no? Un fractal es que cuando uno mira con lupa se da la misma estructura, ¿no? Que cuando uno la mira más grande. ¿Ves? Con esto que decía, esta está buena, porque además es continua, la otra ni siquiera era continua. Esta es continua, pero no es derivable nunca. ¿Sí? También está claro que es una función no tan fácil de definir. Se debe poder definir con una recursión también, no me acuerdo, pero por la pinta que tiene y porque es un fractal, es muy probable que se pueda definir con una recursión. Pero bueno, esa es la pinta que tiene como serie. ¿Sí? Y este copo de nieve de Koch es bastante loco, si después lo van a ver. Una recursión es como una función que se llama a sí misma, digamos. Sí, se usa mucho en programación. Porque hay algunas cuestiones que son un quilombo de definir, digamos, si uno va definiendo como paso por paso, con if, con for y con while, pero con una recursión uno va llamando al caso anterior, ¿sí? Y queda muy fácil. ¿Sí? No se me ocurre ahora una rápida, pero acá tienen también esto de coche, está bastante loco para programarlo. El factorial, tal cual. Gracias, Pedro. Claro, el factorial, yo sé que... Perdón, Matías, justo mencioné programación. Los contadores a veces los hacen con una recursión también. Capaz que es un ejemplo más ameno. ¿En qué sentido, contador? Que cada que sucede un evento, toma el resultado anterior y le suma 1. Ah, bien, claro. Estábamos hablando un poco de recursión, ahí hablaban de factorial o de los contadores. Y entonces, volviendo un poco al factorial, y bueno, porque es una recursión, fíjense que yo lo puedo definir así, el factorial, ¿no? Bueno, 1 factorial es 1, o 0 factorial si quieren es 1, también lo podría definir. Y después el n más 1 factorial es n más 1 por n factorial. Y listo, eso me alcanza para definir toda la función. ¿Por qué, digamos? Porque, por ejemplo, ahora yo quiero saber 5 factorial, ¿sí? Y si bien no, ahí, bueno, si yo miro esa definición por recursión no está claro, bueno, tendría que empezar a hacer esto, es 5 por 4 factorial, ¿no? Y 4 factorial es 4 por 3 factorial, y 3 factorial es 3 por 2 factorial, y 2 factorial es 2 por 1, que es 2. ¿Sí? Entonces, bueno, 3 factorial es 6, 4 factorial es 24, y 5 factorial es 120. Está bien, esto que por ahí a mano parece medio tedioso, para una computadora puede estar muy bueno. ¿Por qué? Sobre todo porque uno programa 2 líneas, básicamente. ¿Sí? Vos decís, bueno, ¿cómo funciona el factorial? Si tenés un número mayor que 1, multiplicás por el factorial del número anterior. Y si tenés 1, vale 1. ¿Sí? Entonces, eso te va a correr bien, ¿sí? Hasta a veces es más rápido, y te calcula el factorial de cualquier número, ¿no? Otra cosa que vimos recursiva es en álgebra 2, la sucesión de Fibonacci, ¿no? Bueno, muchas sucesiones se pueden definir por recursión, ¿sí? Después, si alguno o alguna tiene ganas, esto del copo de nieve de Koch está bastante bueno para programarlo.
Y hay un libro que se llama Think Python de Downey, donde está programado, o sea, está el pseudocódigo, y está la ayuda también para programarlo, y está bastante loco para jugar un poco y entender mejor recursión, digamos. Van quedando cosas así, ¿no? De esta o de esta. Se los paso, creo que algunos ya se los pasé por ahí en otra materia, pero es un lindo libro de Python. Y el autor lo regala en su página. Así que yo creo que la función de Huertas también se puede definir así, sin embargo no estoy seguro. Ahí está, ahí lo mandé. Think Python. Ah, perdón, pero lo mandé creo que a otro lado. Ahí está. Fíjense ahí en la página, incluso Downey tiene un libro de señales y sistemas, de Python para señales y sistemas, que les puede venir bien. ¿Sí? Además de, bueno, ahí en la facu dan algunos cursos, hay un curso que da Fede Bocio y Curuchet, Francisco Curuchet, nunca me acuerdo el nombre de pila de Curu. Y bueno, ahí también tienen un libro de señales y sistemas, y FinPython es bien básico, digamos, para empezar, si nunca vieron nada de programación, para empezar con Python está bueno. ¿Sí? Bien, Lucas, sí. Yo también recomiendo el de Kuru y Fede. La verdad que no lo hice, pero conozco a los dos y bueno, son buenísimos. Saben un montón y explican muy bien también. Y les encanta sonido. Así que seguro está buenísimo. Bueno, así que de nuevo, ven que ya definir una función de variable real que no sea derivable nunca no es tan sencillo, y nosotros agarramos el conjugado y no es derivable nunca, agarramos la función que toma la parte real, ¿sí? Y no es derivable nunca. O sea, que dos funciones simples ya no son derivables nunca, o sea que ahí hay algo que aunque parezca todo tan parecido, no es tan parecido. Y bueno, el viernes vamos a continuar un poco con eso. No sé, Matías, el año pasado lo dieron al curso. Eh, no sé si este año lo van a dar, porque además se pusieron como un curso oficial de Python. eh, Oficial, digamos, porque este curso lo daban ellos medio por amor al arte. Eh, Así que bueno, no sé si lo van a dar este año. El año pasado sí sé que lo dieron. Bien. Bueno, dale. Los ven a los segundos cuatrimestres, entiendo. Bueno, ¿alguna pregunta? Pero no. Ok. ¿Cómo vienen con la materia hasta acá? Sí, Marco. Sí, sí. Ejemplo 2, página 50. Bien. Bien, buenísimo que fuiste al libro.
Ah, bien, este es parecido que no existía. Vamos a... Acá agarra la función, ¿sí? F de z igual a módulo de z cuadrado, y básicamente va a ver si es derivable o no. Entonces, bueno, plantea primero este cociente incremental, ¿no? Lo que usamos hoy. Esto sería f de z más delta z, ¿no? Módulo de eso al cuadrado, menos f de z, módulo de z al cuadrado sobre delta z. Y ahí, básicamente, recordemos que el módulo de un complejo al cuadrado es ese número multiplicado por el conjugado, o sea que directamente pone z más delta z por el conjugado de eso, y después encima distribuye z conjugado más delta z conjugado, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Con módulo de z al cuadrado pone z por z conjugado. Ahí, Marco, hay que hacer la cuenta, pero lo que hace básicamente es la distributiva, ¿sí? Y bueno, se van varios términos. En realidad se va z por z conjugado, se va con este menos z por z conjugado, ¿sí? Que lo hacemos. Me queda z por z conjugado más z por delta z conjugado más delta z por z conjugado más delta z por delta z conjugado, ¿sí? Y esto, bueno, menos z por z conjugado, haciendo la distributiva con estos dos términos, se tacha z con z conjugado, y como está todo dividido delta z, bueno, fíjense, queda lo que él pone acá a la derecha, ¿no? Acá delta z con delta z puedo tachar y me queda z conjugado, acá también, y me queda delta z conjugado, y el último término es este de acá, z por delta z conjugado dividido delta z, ¿sí? Entonces, el cociente incremental le queda esto de acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, perfecto. Ahí, bueno, y ahora empieza un poco a concluir que eso no tiene límite, ¿no? Y es parecido a lo que estaba en los ejemplos del video con el de z conjugado y real de z conjugado. Bien, entonces ahora dice esto, bueno, que ese límite puede hallarse haciendo que el punto delta z, que lo escribe como un delta x y un delta y, ¿sí? Eso básicamente, recordemos que delta z es z menos z0, ¿sí? Que básicamente es, bueno, un x menos x0 más y menos y0 por y, ¿no? Entonces, bueno, básicamente tengo ahí un cambio en x y un cambio en y. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y dice, bueno, que eso se puede aproximar en forma arbitraria. En particular lo que hace es, bueno, tiendo al origen horizontalmente por los puntos delta x 0, ¿sí? O sea, me paro acá, simplemente me muevo un poco a la derecha, acá encima está tomando delta x positivo, ¿sí? Y si esto tiende a 0, es una manera de llegar al 0, ¿no? Al 0, 0 con delta x, delta y, ¿sí? Y es una manera de hacer tender el delta z a 0, como tomamos caminos en análisis 2, ¿sí? Ahora bien, en ese caso, ¿no? Podemos decir esto, que delta z conjugado es igual a delta z, básicamente porque si delta i es 0, quiere decir que esta parte de acá es 0, o sea que en realidad delta z es real, ¿no? Y el conjugado no afecta en nada, ¿sí? ¿Hasta ahí estás de acuerdo, Marco?
Sí, va bien. Antes no lo había entendido bien y ahora lo estoy casando. Bien, bárbaro. Entonces, ahí el tema, sí, tal cual, Abel. O sea, esto, porque, ¿qué pasa? Si me dan iguales, y bueno, no sé, porque hay un montón de caminos más, pero ahora si me dan distintos, ya puedo decir que el límite no existe. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, delta z conjugado sobre delta z me va a dar 1, ¿no? Porque son iguales. Ahora, si yo bajo ahora por el eje y, ¿no? Tomando el delta x igual a 0, o sea, la parte real de ese incremento igual a 0 y la parte imaginaria distinta de 0, ahí sí empieza a jugar un papel el conjugado porque la parte real es 0 y la parte imaginaria no. ¿Sí? Entonces, en ese caso, vale esto que dice acá, que el conjugado de delta z es menos delta z porque tendría un número imaginario puro, y entonces delta z conjugado sobre delta z me da -1. ¿Sí? Bueno. Por eso, esto es bastante parecido al ejemplo de z conjugado de real de z, solo que Pai lo escribe distinto. ¿Hasta acá van bien? Está bueno esto. Los tres ejemplos, este y los dos del video, salen medio igual, así que está bueno entenderlo. Perfecto, bien, buenísimo. Y bueno, después termina concluyendo, teniendo esto en cuenta, ¿no? Vuelve, ¿no? Acá y dice, bueno, cuando voy por el camino con incrementos que son reales, me queda z conjugado, delta z conjugado también va a ser igual a 0, y acá me queda 1 este cociente que decíamos, entonces me queda z más z, perdón, z conjugado más z, y por otro lado, cuando voy por el eje y, como delta z conjugado sobre delta z es igual a -1, me queda z conjugado menos z. ¿Sí? Entonces, para que el límite ese exista en z, esto va a ser sí, solo sí, z es igual a -z, ¿no? Y esto es sí, solo sí, z es igual a 0. ¿Está bien? O sea, el único punto donde puede llegar a existir el límite es cuando z es igual a 0. ¿Sí? Y como decía Abel recién, si z es igual a 0, no tenemos garantizado que exista el límite, sino que habría que ir a ver si existe. Pero fíjense que si z es igual a 0, simplemente acá me queda delta z conjugado, ¿no? Porque si z es 0, z conjugado también, y esto tiende a 0 cuando delta z tiende a 0. Ahí como que esto también se lo podría ver con esto del módulo de z cuadrado, como que era z por z conjugado, ¿no? Y que el límite del conjugado no existía. Bueno, pero estoy multiplicando por z. Entonces, fíjate que esa Claro, pero se podría llegar a pensar algo de eso, Abel. estás Fíjate que, multiplicando algo que no existe por algo que... claro, salvo que en 0, bueno, me queda bueno, un 0 por acotada, que me da 0 tal vez. ¿Sí? En el resto de los puntos habría que pensar un argumento del tipo, bueno, pero si este no existe y este sí, el producto no existe. Lo que pasa es que ese argumento no es tan así, habría que hacer alguna salvedad. Ah, perfecto, perfecto. Está bien, porque fíjate que en 0 sí existe. Pero está bueno. Bien, bien, bien. Bueno, buenísimo, Marco. Esto está bueno, ¿sí? Siempre que lean el libro, a veces el libro
más difícil de entender, así que pregunten este tipo de cosas y volvemos al libro y lo revisamos. Es un buen ejercicio también para que se lleven esta gimnasia de leer un libro de matemáticas, ¿sí? Que a veces, bueno, nada, a veces dice cosas y uno las tiene que pensar un rato hasta entenderlas. Sí. Me acuerdo una vez en una clase, un profe, bueno, demostró, ¿viste?, una pequeña cosita y pongamos que usó un pizarrón, no era tan sencillo, ¿sí? Y entonces eh, él decía como que en un libro de matemática por ahí hubiesen dicho que eso es trivial y ni lo hubiesen demostrado. Y bueno, la verdad que pasa mucho. A veces en matemática dicen, bueno, de acá a acá pasás trivialmente y vos te pones a pensarlo y te lleva un rato pensarlo y por ahí tenés una hoja de demostración. Este libro igual es amable dentro de todo, dentro de los libros de matemática, pero a veces tienen esa particularidad los libros de matemática. Que tiene su lado bueno porque uno se pone a pensar y se pone a entender un montón de cosas de la materia, pero también hace que a veces sean de lectura mucho más lenta y bueno, y que a veces uno no termina de entender y necesite consultar o hablar con alguien más o ver otro libro donde esté demostrado porque hay cosas que no se entienden. Este igual de nuevo es bastante más tranquilo que otros libros, incluso de este tema. Pero bueno, está buenísimo que pregunten así y que vayamos al libro. El otro día también creo que Abel había preguntado algún ejemplo del libro. Eh, Está bueno, ¿sí? Y si no fueron todavía a leer el libro, les recomiendo que vayan, que tienen más cosas que los videos y tiene un montón de ejemplos. Y está bueno, creo que está bastante bueno el libro. Bien, buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Simón, ¿no? Ok. Bueno, ahí tienen algunos ejercicios más para hacer, ¿sí? Les quedan donde estábamos recién, ¿no? De página 54, les quedan el 2, el 7 y el 8, ¿sí? Nada, hasta ahora un poco va pasando esto, que hay cosas que son muy parecidas y hay que ver dónde están las diferencias. A partir de la unidad que viene creo que se empiezan a pasar algunas cosas más locas que bueno, que por ahí llevan un poco más de trabajo. Creo que hasta acá, sobre todo con esta segunda unidad, ¿no?, de funciones, de límites y de derivadas, es ir viendo, bueno, esto es muy parecido a lo que ya había estudiado, una buena oportunidad también para repasar análisis 1 y análisis 2, y después, bueno, hay algunas cosas que son distintas y también las tenemos que identificar, pero no, nos agarramos de todo lo que ya sabíamos de esas dos materias, sobre todo. Y un poco de álgebra 1 en complejos también. Bueno, si no hay preguntas, por mí vamos hasta acá hoy. Y igualmente, nada, de acá el viernes, si surge alguna pregunta con este tema o con los temas anteriores también, me pueden escribir, ¿no?, por mail, por WhatsApp o subir ahí alguna pregunta al foro. Yo creo que cuando terminemos esta unidad, por ahí dejo un primer trabajo práctico para que puedan entregar, ¿sí? Así que yo creo que el viernes ya vamos a terminar, así que por ahí la semana que viene o el mismo viernes les dejo un par de ejercicios para que piensen y puedan entregar eh, para empezar a tener una forma de evaluación. Dale, perfecto, Mateo. Bien, bueno, gracias a ustedes también. Nos vemos el viernes. Yo creo que el viernes
También vamos a hacer algo como hicimos hoy, donde directamente les mando por ahí los videos para ver y los ejercicios, y nos encontramos bueno, a ver si hay consultas y a resolver. Sí, quiero aclarar que eso no impida que, por ejemplo, ahora que me pregunten un ejercicio de una práctica anterior, ¿sí? Digamos, una vez que ya hicimos lo de la clase, hay tiempo para preguntar cosas viejas o cosas de otro tema, ¿sí? Así que aprovechen eso, digamos que por ahí antes lo hacíamos al principio de la clase, pueden seguir haciéndolo, digamos, en este momento. Y también obviamente en diferido, ¿no? Si entre clase y clase hay posibilidad de preguntar. Genial. Bueno, estamos en contacto entonces. Buenísimo. Dale, un abrazo, nos vemos el viernes.